Para entender los efectos de Vespa velutina sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad, primero hay que entender que vive en verdaderas sociedades en las cuales hay una reina que pone huevos y cuando estos huevos se desarrollan en larva y posteriormente en adulto, son las adultas, las obreras, que son generalmente hembras, las que se encargan de las labores en el nido. Sobre la alimentación, es importante recalcar que las larvas son carnívoras, mientras que los adultos son herbívoros, se alimentan de carbohidratos que obtienen del néctar o de las frutas, mientras que las larvas necesitan una enorme cantidad de proteína. Esta proteína es traída por las adultas, por las obreras, en forma de pequeños trozos de carne que recogen de animales muertos, pero principalmente insectos que éstas cazan. Pueden cazar insectos en las colmenas de abejas de la miel, afectando así la apicultura, o pueden también cazar insectos en diferentes partes del ecosistema, del ambiente, es decir, caza polinizadores. Al cazar estos polinizadores puede afectar un importante servicio que prestan los insectos nativos, que es el transporte de polen entre las flores. Así, una de las rutas por las cuales Vespa velutina afecta la biodiversidad es modificando no solo la cantidad de insectos por consumo, predación, sino también las dinámicas ecológicas, por ejemplo, de polinización. También compite por otros recursos, no solamente por los insectos que está cazando, que hay otros animales que también cazan y dependen de estos insectos para sobrevivir y puede producirse una reacción en cadena, sino también consumen recursos como el néctar, que deja de estar disponible para otros miembros de las redes tróficas o de esta cadena de alimentación. También pueden competir y compiten principalmente con la avispa del país, con el avispón del país, que se llama Vespa crabro. Es importante también que estos himenópteros tienen una carga de parásitos y puede ser que traigan parásitos de su área nativa y modifiquen así también las dinámicas de parasitación en las especies nativas.